Buenos días, tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos. Primero queremos decir que el día de hoy da inicio a un frente que hemos conformado, un frente por la niñez, del cual hablará más la senadora Josefina Vázquez Mota, un frente por los que no tienen voz, al que hoy nos estaremos adhiriendo todos los aquí presentes y al que también los invitamos a ustedes a adherirse. El primer tema del frente, ¿no?, es justamente el programa de estancias infantiles, que como ustedes saben, en 2019, a partir de enero del 2019, el programa de estancias infantiles dejó de operar. El gobierno federal decidió retirar el apoyo a las más de 9.500 estancias infantiles que atendían a 330,000 niños en todo el país. El 28 de febrero, la semana pasada, se publicaron las reglas de operación de un nuevo programa, el Programa de Bienestar para Niños y Niñas Hijos de Madres Trabajadoras, que es un programa en el que, además, en el artículo segundo transitorio, se abrogan las reglas de operación del programa de estancias infantiles. Este nuevo programa no tiene nada que ver con el programa de estancias infantiles, no garantiza en nada el bienestar, la seguridad y el desarrollo de los niños, violando así el interés superior de la niñez, de la infancia que ahí era atendida, y también dejando sin trabajo a las más de 60,000 personas que trabajaban en las estancias, entre responsables y asistentes, y a muchas mujeres en condiciones muy complejas para poder seguir con su empleo. Las reglas de operación básicamente del nuevo programa, bueno, además hay que decir que derivado de las descalificaciones que han habido al programa y de las acusaciones a las responsables de las estancias infantiles, ya se ha dejado de atender más o menos como al 45% de niños que se atendían en el programa de estancias infantiles. Una parte de ellos se les dejó de atender por estancias que cerraron, por no poderse sostener, y otra parte porque las madres no podían pagar cuotas de corresponsabilidad más alta, afectando así a la población más vulnerable. Menciono los aspectos centrales que cambian en las reglas de operación de este nuevo programa y que harán imposibles que este nuevo programa funcione como funcionaba el de estancias infantiles. Primero, el nuevo programa se enfoca a zonas indígenas y de más alta marginación del país. Es decir, se enfoca a 625 municipios de 17 entidades federativas. Hay que decir que el programa anterior tenía presencia en más de 1,200 municipios, es decir, en la mitad de los municipios del país, en una cuarta parte. Y básicamente deja fuera a todas las mujeres en condiciones de pobreza urbana, que no tienen seguridad social, que requieren de espacios donde cuiden a sus hijos y que no pueden pagar guarderías privadas. El segundo tema que cambia y que es fundamental en las reglas de operación es la reducción del monto de los apoyos. Antes se daba 950 pesos por niño, se reduce a 800, y en caso de niños con discapacidad eran 1,800 y se reduce a 1,600. Es impensable que con esa cantidad pueda alcanzar para el cuidado de un niño. Nada más para que dimensionen, el IMSS paga por niño el triple, cerca de 3,000 pesos. Y también para que dimensionen, hay que decirlo, quién sabe con qué lógica se definen los montos de los apoyos, pues es increíble que a un joven se le dé 3,500 pesos, un joven que no trabaja, y a una madre que sí trabaja y que necesita este tipo de servicios para atender a sus hijos se les retire ese apoyo y se les reduzca. Por otro lado, no vincula la entrega de apoyos a la asistencia de los niños a los centros de cuidado y atención infantil. Las reglas de operación no señalan que este recurso se tenga que ejercer en espacios de cuidado infantil. No solo eso, sino ahora que han estado censando a las madres, les han dicho: lo puedes llevar a donde quieras, te los puede cuidar quien quieras, este dinero lo puedes utilizar para lo que mejor te convenga. Eso, pues por supuesto, pone en riesgo a los niños y viola el interés superior de la niñez. Y también las nuevas reglas de operación no establecen mecanismos de supervisión de estos centros. Las estancias tenían un esquema de supervisión, del cual hablará mucho más Laura, pero un esquema de supervisión muy especializado. En este caso, ese esquema
ese esquema se pierde, nadie garantiza su supervisión. El presidente en algún momento dijo que él no quería que volviera a suceder una tragedia como la que sucedió en la guardería ABC, y justamente con esto que está haciendo, está abriendo las puertas a que pueda suceder una tragedia de ese tipo, pues nadie los va a supervisar. Y por último, se excluye a los niños y niñas hijos de madres trabajadoras con seguridad social. Este tema es grave porque los niños y niñas con padres con seguridad social que asisten a las estancias infantiles asisten porque el IMSS y el ISSSTE no tienen suficiente cobertura juntos. El IMSS y el ISSSTE atienden 220,000 niños en poco más de 1,500 guarderías en el país. Estancias infantiles eran más de 9,500 y atienden a más de 100,000 niños más que IMSS e ISSSTE juntos. Estos son los principales cambios, y le dejamos la palabra a Clara Torres. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Clara Torres. Sí fui invitada a ser directora de estancias infantiles por aquello de las confusiones. Al menos me dieron la oficina en el piso 19 de la directora de estancias infantiles. Estuve en todo el tiempo de transición y estuvimos operando y trabajando para sacar las reglas de operación que sí se publicaron el 1 de febrero, y después, por una muy extraña razón, alguien mandó una orden de bájese el día 5 de febrero y suban algo que no tiene nada que ver con estancias infantiles. Yo voy a decir 5 puntos muy concretos. Primero, ¿qué sucede con esta cancelación de estancias infantiles? Las estancias infantiles fueron diseñadas para ser estancias de bajo costo. ¿Cómo lo lograban? Y de alta calidad. Lo lograban porque el gobierno pagaba lo que son gastos que son caros, como protección civil, el seguro de todos los niños, las capacitaciones, daba un impulso para que se abriera y tuvieran todo lo que es la parte de seguridad, como los extintores, como las puertas de emergencia, etcétera. Con esto ellos tenían ya un inicio con muy poco gasto para poder iniciar una estancia, y se les quitaba un gasto pesado, que son como la protección civil, las capacitaciones, etcétera. Y por otro lado, que es lo que más conocemos, se les daba un subsidio por cada niño que cuidaban, a cambio de que fueran estancias de bajo costo. Y de esta forma, tan se logró el objetivo que cuidan el 50% de los niños de las madres trabajadoras en este país. Y las madres que menos tienen, las que más tienen, pues las llevan a estancias o a guarderías privadas, pero quienes no tienen ese recurso, pues van a estancias infantiles. Con esta cancelación se acaban las estancias de bajo costo y de alta calidad. ¿Por qué? Porque tenían mucha supervisión. Segundo, ¿a quiénes estamos perjudicando? Estamos perjudicando a la población objetivo del nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, a las mujeres que menos tienen. Si ya no son estancias de bajo costo y ahora son estancias privadas, en donde van a tener que asumir todos los costos, adivinen quiénes no van a poder llevar a sus niños ahí. Sí, atinaron, a las mujeres más pobres. Aquí a quienes estamos afectando somos a los niños, a los niños más pobres de este país, y quienes además son quienes más lo necesitan para evitar esta brecha social tan terrible que tenemos en este país. Tercero, debemos de decir que cuando dejamos a todos estos 320,000 niños sin la oportunidad económica, porque es económica o gratuita, como sería la obligación del gobierno, de tener el derecho al primer año de preescolar y educación inicial, porque dentro de las reglas de operación y los programas que tenían desde la Secretaría de Desarrollo Social, es que se firmaba un convenio, educación pública, DIF y estancias infantiles, para que aquellas estancias que demostraran que se estaba implementando el sistema de educación inicial, educación pública les acreditaba el primer año de preescolar. Y por otro lado, dejamos sin acceso a 320,000 niños que pudieran llegar a ser detectados si tienen algún tipo de discapacidad, y atenderlo en consecuencia para que en el futuro no tuvieran tantos problemas. México participó hace 3-4 años en una licitación en donde participaron como 80 países, de los cuales México ganó con estancias infantiles para implementar un programa de detección temprana de niños con discapacidad y la atención que estos niños requieren para tener una mejor calidad. Y con esto, estancias infantiles tenía el primer lugar en el país de inclusión. Estaban mejor que las del Seguro Social inclusiva. Y por último, quiero decir 2 cosas. Primero, este gobierno, independientemente si da marcha atrás o no da marcha atrás en las estancias infantiles, yo creo que tiene una deuda moral con la personalidad, con la imagen,
con la dignidad de las responsables de estancias infantiles. Haberlas usado como pretexto para cerrar este programa, criminalizándolas, de veras, eso no va con este gobierno. Es importante que este gobierno le restituya su dignidad y aclarando de que no son corruptas ellas. Quienes abusaban y quienes cometían estos actos de corrupción eran funcionarios que ya no están ahí y que ahora se han sido sustituidos por las personas que más confianza tiene el presidente. Y por último, nomás voy a decir que yo he iniciado, como lo he comentado en muchos lugares, un rescate a nivel nacional para evitar que se estén cerrando las estancias infantiles, porque más que criticar o no criticar si fue bueno o fue malo, para mí lo que más me apremia que no haya niños solos, encerrados, amarrados o en la calle por una mala decisión del gobierno. Y también presionar para que el Seguro Social de este voucher que ya han estado anunciando y que a mí me tocó hacer la presentación y que el director del Seguro Social aceptó, de dar 1,650 pesos a cada hijo de una madre que cotice en el Seguro Social. Con esto, además, reforzamos el cuidado infantil y que no haya más estancias que se cierren. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra la diputada Laura Barrera. Muy buenos días, su servidora Laura Barrera, soy secretaria de la Comisión de Niñez y Juventud en la Cámara Federal y extitular nacional del DIF. Yo quisiera ampliar esta información que ha sido ya presentada con 3 criterios adicionales. El primero, los tiempos no dan. El 1 de diciembre este gobierno toma protesta y después de San Lázaro el señor presidente de la República en el Zócalo manifiesta su compromiso con las estancias infantiles, 3 de 100 compromisos. El 15 de diciembre se presentó el paquete económico, en donde ya se manifestaba una reducción de 2,000 millones de pesos para este programa. Y el 24 de diciembre se vota. Es decir, a 15 días de que inició esta administración, ya se presentaba en la Comisión de Presupuesto un recorte de 2,000 millones de pesos para este programa. Y hoy esta justificación de corrupción, más muchas más, están precisamente avalando esta decisión que se había tomado con toda anticipación. Segundo, en el DIF nacional se tiene el privilegio de participar en la supervisión de las estancias infantiles. Las estancias infantiles tienen 2 frentes de supervisión, el DIF nacional y la CEDESOL. El DIF nacional tiene únicamente la responsabilidad de la educación inicial y la CEDESOL tenía la responsabilidad de la parte administrativa. ¿Qué se supervisaba en el DIF nacional? En un formato de 11 páginas, con más de 200 servidores públicos, que hoy la mayoría han sido despedidos y que hoy la mayoría no ha tenido la oportunidad de salir a campo, a hacer una supervisión y dar validez a toda esta información con la cual se ha justificado la cancelación de este programa. En los medios de comunicación ustedes han dado cuenta de estas cifras que mencionan que el 40% está en rojo. ¿Qué significa este formato de 11 páginas y de más de 200 reactivos? ¿Qué significa que una supervisión tenga una estancia en rojo? Primero, que una de las responsables de la preparación de alimentos no tenga el cubrebocas. Segundo, que los extintores no tengan la fecha de caducidad correspondiente. Tercero, que no se tenga el filtro de acuerdo al protocolo de entrada y salida. Cuarto, por dar un ejemplo, que las periqueras no estén en las mejores condiciones. Estos son algunos de los ejemplos, que no te pongas a la altura del niño para darle una explicación, que el niño no duerma su siesta en la posición correcta, que no se le dé un biberón cuando está durmiendo su siesta. Estas recomendaciones de semáforo rojo del DIF nacional tienen la obligación, las responsables de las estancias, de tener al día estas observaciones en el plazo de 3 a 5 días. Es decir, la información que están dando hoy como justificación de foco rojo ha sido subsanada en meses anteriores, porque queremos dejar muy claro que ninguna estancia infantil ha sido supervisada por esta nueva administración. Y tercero, me parece muy importante compartirles datos y estadísticas de lo que significan los niños en el hogar o a ver en manos de quién y en dónde estarían. Primero, la Fundación Michu y Mau, que es una fundación que se dedica al rescate de nuestros niños quemados desde hace más de 20 años, ha tenido más de 2,100 traslados a Galveston, que es el espacio más idóneo para rescatar a nuestros niños quemados. De estos más de 2,000 niños trasladados, el 65% es de 0 a 4 años y el 85% se quemó en su casa. Entonces este me parece un dato fundamental. Y segundo, en el hogar, en la casa, los niños tienen 7 veces más probabilidades de ser violentados, en el orden del tío, el padrastro, el hermano y el padre.
Es decir, hoy toda la estadística nos demuestra que el espacio idóneo para que nuestros niños estén cuidados y tengan todas las posibilidades de crecer en un pleno desarrollo, en la etapa más importante de su vida, donde se desarrolla el 90% del cerebro, es en un lugar adecuado y con todas las condiciones de seguridad. Muchas gracias por su atención. Bueno, nada más aclarar que aquí hay legisladores de diversos partidos, como pueden ver, y también no legisladores también. Va a hablar ahora Samuel García, senador por Movimiento Ciudadano, quien, como ustedes saben, hace unos días presentó un amparo. Gracias, pues muy breve, saludos a todos y a todas. Felicito a la senadora y a quienes organizan este gran esfuerzo por los niños y niñas de México. El día de ayer se presentaron ya un incidente de desacato, porque en Nuevo León tenemos ya 2 suspensiones a favor de las estancias. Queremos ser muy claros que la suspensión que se dio el miércoles pasado, que insisto ya son 2 expedientes, era para el efecto de que se publicaran las reglas de estancias infantiles etiquetadas como programa prioritario en el anexo 25 del presupuesto, mismas que se venían dando desde el 2007 y que tenían la misma vigencia de 2018 mientras no se publicaran las nuevas reglas. Se le notificó a la Secretaría de Bienestar el jueves a las 4 de la tarde y, por demás rebelde y contumaz, la autoridad no solamente publicó otras reglas que no existen, sino que además en ellas abrogan las que se etiquetó en Cámara de Diputados y además en un anexo dejan fuera a 15 estados de la República, entre ellos Nuevo León. Creemos que es evidente el desacato, hay una evidente violación a esta suspensión que se dio y esperamos en los próximos días que el mismo juez de la causa obligue, porque ya no es requiera, obligue a la Secretaría de Bienestar a dejar sin efectos estas reglas, publicar las que se etiquetaron en Cámara de Diputados, que es las reglas de estancias infantiles que hoy nos quejamos que fueron cambiadas sin ningún fundamento legal. Y también platicarles que el día de ayer en las comparecencias de las 3 candidatas a ministra, las 3 se pronunciaron a favor de las estancias, no solamente por un tema de política pública, sino porque es obligación del Estado mexicano garantizar la seguridad, el alimento, el cuidado y la educación de estos niñas y niños de México. Yo estoy seguro que vamos a triunfar, estoy seguro que el amparo se va a ganar en el fondo, pero es muy importante que en el ínter la suspensión se cumpla, y a partir de que cambiaron las reglas también avisarles que el amparo tiene que ser adecuado. Todos los que se ampararon tienen que adecuar el amparo que se presentó, y a los que no lo han hecho, estamos todos aquí a sus órdenes para pasarles un nuevo documento con el que se puedan amparar y pedir la suspensión. Muchas gracias. Ahora tenemos al diputado Sergio Mayer de Morena, para que pueda hacer uso del micrófono, que también es miembro de la Comisión de Infancia, de la cual la diputada Laura Barrera es secretaria. Muy buenos días, agradezco de verdad la invitación que se sirvió dirigirme al Frente por los Derechos e Interés Superior de los Niños y Niñas. Iniciativas como esta suman precisamente a la lucha que debemos dar todos los días en defensa de nuestros niños. El reto que enfrentamos justamente en el siglo XXI es reducir la desigualdad, hacer que las personas tengan la oportunidad de satisfacer sus necesidades básicas y llevar a cabo su proyecto de vida. La desigualdad lacera y destruye las ilusiones y las esperanzas de los niños y de las niñas mexicanas. La buena política, la que se hace con empatía y voluntad, debe ser un instrumento para que las personas siempre vivan mejor.
Si algo debe cambiar en la política, o mejor dicho, en la forma de hacer o cómo hacemos la política, es precisamente recuperar la capacidad de asombro y, por supuesto, de indignarnos. Quienes hemos optado por la política como un medio para cambiar la realidad, debemos no solo por respeto a los electores, sino por compromiso y voluntad de uno, crear los acuerdos necesarios para reducir la desigualdad que condena a la exclusión y a la violencia a miles y miles de niñas y niños mexicanos. Hoy las voces se levantan en un tema bastante sensible, que son las estancias infantiles. La importancia de los primeros años, todas las y los expertos aquí reunidos lo saben, es fundamental para un desarrollo integral de la niñez, juventud y, por supuesto, para el resto de la vida adulta. El tema es que no podemos restringir recursos que van justo a estas instancias. No solo es la entrega económica per se, ya que los mismos van encaminados a actividades lúdicas, a una sana alimentación, actividades que incentivan capacidades motrices, de convivencia, de socializar, de crear relaciones humanas desde la niñez. Es algo que estamos perdiendo. Nuestra Constitución, en el primer artículo, antes de enumerar los derechos, antes incluso de hablar de las instituciones que conforman el Estado mexicano, habla de la responsabilidad de las autoridades para proteger, promover, respetar y garantizar todos los derechos humanos, y no dice algunos, sino absolutamente todos. Pues bien, esa es la tarea del Estado y también de la sociedad, y más adelante en el artículo 4 habla del interés superior de la niñez, que no es otra cosa que reducir las restricciones y aumentar las acciones afirmativas para las niñas y niños y adolescentes accedan con equidad. Es decir, considerando su diversidad a cada uno de los derechos humanos y que se ejerzan con libertad. Por eso concluyo y agradezco su atención. Reflexionemos sobre el deber de la política en nuestros tiempos. Tenemos que escuchar, atender y darles peso a las voces de los niños y las niñas es nuestra misión, y disminuir la desigualdad. No solo se trata de indicadores, eso es un hecho. Es necesario que cada niño y niña en México tenga la posibilidad de esbozar cotidianamente una sonrisa, de desarrollarse, a sabiendas de que no tiene nada por qué temer y que puede construir un futuro con mayor libertad posible, donde para alcanzar los sueños solo basta el trabajo constante. Es un gran compromiso que tenemos ahora los legisladores de velar precisamente por el interés superior de la niñez, y hoy tenemos la oportunidad y la responsabilidad de hacer las mejores causas. Cambiemos la forma y así seguramente cambiaremos el fondo. Muchísimas gracias. Diputado, tiene la palabra Angélica de la Peña, ex senadora del PRD. Muchas gracias. Bueno, lo primero que hay que destacar de este grupo que estamos aquí es la pluralidad. No somos ni estamos representando a ningún partido, sino a los derechos de las niñas y los niños. Eso debe quedar claro. Y por eso estamos aquí, para decirle al gobierno que en México hemos avanzado en el reconocimiento de que las personas menores de 18 años de edad son sujetos de derechos. Las niñas y los niños, entre más pequeños son, necesitan de la protección de su familia, de la sociedad, pero también del Estado. Así lo dice la Constitución. Y todas las estancias infantiles que se han ido constituyendo en el país no tienen color partidista. Perdónenme, no significa que son una propuesta política de tal o cual presidente o de tal o cual partido. Todas y todos quienes estamos aquí representamos a miles de mujeres y miles de hombres que han estado pugnando desde el movimiento amplio de mujeres, desde el movimiento feminista, desde distintos espacios, de que las mujeres tengan el derecho de dejar con seguridad, con un debido resguardo, pero también entendiendo que estar en una estancia infantil es la entrada hacia lo que en pocos años esa niña, ese niño va a recibir desde el kinder, desde la primaria, desde la escuela. De tal manera que estas estancias infantiles, como aquí han mencionado mis compañeras que me antecedieron la palabra, han sido construidas no para guardar a los niños,
sino para fomentar el desarrollo temprano cognitivo de la personalidad de quienes son pequeños con una estimulación temprana, para efectivamente irlos adentrando a lo que va a recibir cuando entre al kinder. Hay encuestas de la pedagogía muy claras y contundentes que nos demuestran que cuando una niña, un niño va a una estancia infantil, va a ser mucho más avanzado en la comprensión, en el aprendizaje cuando entra al kinder y sobre todo cuando entra a la primaria. Hay una diferencia cognitiva de las niñas y los niños que no tienen la oportunidad, que no gozan del derecho de estar en una estancia infantil, y de quienes sí tienen ese derecho. Hoy estamos ante una situación gravísima. Por eso es muy importante quienes estamos aquí, lo que representamos, a las niñas y a los niños, por la exigibilidad de su derecho. Ni más ni menos. Son sus derechos humanos que ya gozaban 330,000 niñas y niños y que hoy no los van a gozar. Ustedes saben lo que significará para esas niñas y niños que ya estuvieron en una estancia y ahora ya no van a estar. En vez de que avancemos como gobierno, como Estado, para garantizar que desde el erario público se logren que todos los demás niñas y niños que no estaban en las estancias infantiles hoy lo estén, hoy estamos haciendo un retroceso terrible, violentando el primero constitucional, que nos señala que todos los derechos son universales, son interdependientes, son inalienables y por supuesto son progresivos. Hoy hay un retroceso en esa progresividad, de tal manera que es muy importante que este frente alce la voz por esas niñas y niños que no tienen voz, porque efectivamente las niñas y los niños de todas las edades merecen ser felices desde siempre y desde hoy, y por lo tanto nos parece muy importante que ustedes, medios de comunicación, no dejen que se pierda en el marasmo de tanta noticia cotidiana, no dejen que se pierda esta lucha importante que estamos dando desde este frente, porque las niñas y los niños no tienen voz, porque las dádivas que le van a dar a las madres, algunas, ni siquiera todas las que antes se venían beneficiadas por estas estancias infantiles, seguramente van a tener muy pocas condiciones de tener a alguien como Samuel, que desde Nuevo León, como senador, está asumiendo una responsabilidad y está exigiendo judicialmente que se cumpla con la Constitución y con los derechos adquiridos. De tal manera que es muy importante que ustedes estén aquí y les agradecemos de veras que ustedes sigan atendiendo este importante tema, porque hay un retroceso en este Estado de Derecho que ya habíamos logrado para quienes todavía no cumplen los 3 años de edad. Gracias por su atención. Ahora tiene la palabra la senadora Josefina Vázquez Mota, que además preside la Comisión de Infancia en el Senado. Muy buenos días, tengan todos ustedes muy bienvenidos. El día de hoy queremos presentar ante toda la ciudadanía en el país este Frente por los Derechos de la Defensa de las Niñas, de los Niños y su Interés Superior. Este es un frente plural conformado en este inicio por legisladoras, legisladores, expertos de todas las fuerzas políticas, como aquí ha quedado demostrado. Es un frente cuyo único partido es la defensa de los derechos de las niñas, de los niños, de su interés superior. Queremos con este frente ser una voz muy poderosa para los millones de niñas y niños que merecen desde el momento de su nacimiento acceder a un terreno de equidad, de justicia y también de felicidad. Quiero señalar que en el artículo 1, pero en el 4 constitucional, se establece el mandato y la obligación al Estado mexicano de acompañar esta etapa de la niñez. El derecho al juego, el derecho a la educación, el derecho a la convivencia. Permítanme compartirles algunas cifras. Y es importante señalar que este frente arranca hoy. Y a este frente convocamos a todas y todos aquellos mexicanos convencidos de que lo que se vive en esta etapa de la vida, en estos primeros años, nos marcará para siempre a nosotros y también marcará para siempre al país. De acuerdo a Coneval, solo 1 de cada 10 niños en México tiene acceso a un modelo de atención, como el caso de las estancias infantiles, que hoy prácticamente se están desmantelando, aunque se afirma lo contrario. Con estas reglas de operación que se han publicado, ya ni siquiera 1 de cada 10 niños
Va a ser menos de 1 de cada 10 niños en México los que tengan acceso a un modelo de atención infantil. En México hay aproximadamente 5.4 millones de niños en situación de pobreza, alrededor de 3.1 millones en las zonas urbanas. Con estas reglas de operación preguntamos, ¿qué va a pasar con las niñas y los niños en pobreza en las zonas urbanas? ¿Son niños de segunda? ¿Son niñas que no tienen derecho a un modelo de atención? Y no solamente la gravedad termina aquí. Déjenme comentarles que hay cerca de 800,000 hogares entre los más pobres con niños de 0 a 5 años de edad que son monoparentales, es decir, solamente hay papá o mamá. Generalmente es una jefa de familia. El Coneval dice también que si desaparecen las estancias infantiles, si desaparecen, que es lo que ya empieza a suceder y es lo que quieren o lo que están pretendiendo o construyendo con estas nuevas reglas, el 34% de las mamás que llevan a los niños a las estancias infantiles van a tener que abandonar su trabajo. Y recuerdo aquí el testimonio hablando a la radio de un papá que decía con enorme angustia: acabo de enviudar hace 2 meses, tengo 2 niños muy pequeños, yo no tengo familiares, manejo un taxi, si no tengo una estancia infantil, ¿qué va a suceder de mis hijos y qué va a pasar también conmigo? Quiero también señalar el proceso de inclusión de las estancias infantiles que atiende a más de 4,000 niñas y niños con discapacidad. En la Junta de Coordinación Política, el pasado 7 de febrero, firmamos un punto de acuerdo todas las fuerzas políticas, incluido también Morena, y se aprobó por unanimidad en el Pleno del Senado de la República. Establecimos 3 puntos: que se publicaran las reglas de operación de estancias infantiles, lo cual, como ya se señaló, se ha violentado. En segundo lugar, que se regresara el presupuesto del año 2018, en tanto no había otro modelo de atención mejor que las estancias infantiles. Y en tercer lugar, que se hiciera con transparencia, con revisión y que se hiciera también sancionando los actos de corrupción. Por eso hacemos un enérgico llamado a la Secretaría del Bienestar y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y estaremos pidiendo su comparecencia en el Senado de la República, y a la Subsecretaria del Bienestar para que escuche las voces, sí de las legisladoras y de los legisladores, pero que escuchen las voces de más de 330,000 niñas y niños, los más pobres de este país, de sus madres, de sus padres y de todo este personal de estancias infantiles. Quiero señalar también que hacemos un llamado desde este frente, que hoy nos ocupan las estancias infantiles, pero que estaremos defendiendo todos los días, sin descanso, cualquier atentado a los derechos de las niñas, de los niños y a su interés superior, sin escatimar esfuerzo alguno. Reitero un llamado a toda la sociedad mexicana, porque las niñas y los niños no tienen partido. Las niñas y los niños solamente tienen derechos y tenemos que defenderlos y fortalecerlos. Señor Presidente de México, queremos que nos reciba, queremos que nos escuche, queremos dialogar con usted. Queremos un país donde todas las voces, como la democracia lo mandata, sean escuchadas. Podemos disentir y vamos a coincidir. En el Senado lo hemos acompañado, señor presidente, con iniciativas que son buenas para millones de mexicanos, pero también nos hemos opuesto a aquello que está dañando a grandes sectores de la población. Hoy le pedimos, señor presidente, no desmantelen las estancias infantiles. No le den la espalda a las niñas y a los niños. No provoquen la destrucción hoy y en el futuro de las miles de niñas y niños, los más pobres y las más pobres de este país. Pedimos una audiencia con usted. Queremos dialogar con el presidente de la República y con los encargados de despacho que atienden este programa y este modelo que hoy están desmantelando, porque no somos nosotros, reitero, son miles de niñas y niños de este país. Y este frente empieza hoy y es un frente que no tiene final. El final de este frente será cuando los derechos de todas las niñas y los niños estén totalmente salvaguardados. Gracias a todos ustedes. El tema de tal relevancia que hay aquí
Será así, acabó el audio. El tema es de tal relevancia que hay aquí 3 coordinadores de distintas fuerzas. Está Verónica Juárez, coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Curi, coordinador del PAN en la Cámara de Senadores, Mauricio Curi, y Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del PRI en la Cámara de Senadores. Y va a ser la palabra Vero. Buenos días a todas y todos. Como ustedes, seré muy breve. Esperamos un minuto para que otro micrófono.